Morraleros y morraleras, la caza bien entendida no es muerte sino vida. El morral del cazador. Muy buenas y bienvenidos y bienvenidas una semana más a vuestro programa cinegético de referencia. Bienvenidos al Morral del Cazador número 395. Espero que estéis todos bien, disfrutando del campo y del buen otoño que se está preparando, especialmente pues para la berrea, que además precisamente será la protagonista de la tertulia de hoy. Pero antes de adelantaros el contenido que os he preparado, quería haceros un inciso y haceros una recomendación. Mucho cuidado, porque se está poniendo de moda los ataques a coches de cazadores y las provocaciones a los cazadores para que entremos en disputa con animalistas, anticaza o personas que pues, simplemente les molesta nuestra presencia. Luego lo comentaremos en las noticias, pero no hemos empezado apenas la temporada 24-25 y ya tenemos dos casos de ataques vandálicos a cazadores y a sus coches. Uno en Cantabria y otro en Tarragona. ¿Dónde queda nuestra tranquilidad mientras cazamos? Mientras realizamos una actividad reglada y totalmente legal y por la que pagamos. Hay que alzar la voz y denunciar cualquier caso de verdad de ataque hacia nosotros o a nuestras pertenencias, o es que los únicos que nos vamos a tener que ceñir a la ley somos nosotros los cazadores y nos pueden pinchar ruedas, arañar o romper las lunas del coche y no les va a pasar nada. Y aunque esto no sea noticia en la prensa o en los telediarios, hay que denunciarlo sin miedo. Y es que es verdad que luego esto no sale en las noticias, no sale en la prensa, no sale en los telediarios, y hay que denunciar sin miedo, grabar sin miedo cualquier situación y sobre todo mantener la calma y dejar el arma pues, para que no vengan con el cuento de que les hemos amenazado con la escopeta o con el rifle, que ya sabemos cómo son. Pero no podemos callarnos, porque lamentablemente esta situación cada vez se está dando más, cada año va más y nos vemos y nos sentimos desprotegidos por la ley. A ver si desde los estamentos que nos representan se implican en este asunto, porque el tema bueno, pues está empezando a ponerse de un color bastante feo. Es verdad que el año pasado hubo unos casos igual de actos vandálicos y de ataques que sufrieron cazadores en la Comunidad Valenciana, y la federación de dicha comunidad bueno, pues salió, dio la cara y les prestó sus servicios jurídicos, al igual que le ha hecho la Federación Catalana de Caza a los cazadores que sufrieron el ataque de la semana pasada. Todos habréis visto esas imágenes, que les han roto la luna, que les han intentado robar, etcétera, etcétera. Por eso os digo que muchísimo cuidado y sin miedo a denunciar. Hay que denunciar, porque esto no va a salir en los telediarios ni va a salir en la prensa. ¿Por qué? Pues porque no interesa, al menos en la tirada nacional. A lo mejor en periódicos comarcales o en periódicos autonómicos, pues sí puede ser, pero raro será verlo a nivel nacional. Y dicho esto, ¿qué os he preparado para hoy? Bueno, pues en primer lugar, pronóstico del tiempo con Jorge Rey y su tiempo con JR. Después nos vamos con Asier y Pasapaloma para hacer el resumen migratorio semanal y hacer algún avance de cara a la próxima semana. Después el resumen de noticias y para cerrar, la que no puede faltar ninguna semana, la tertulia morralera, que como os he adelantado, hoy vamos a hablar de venaos y de berrea, ya que estamos en pleno apogeo. Y en segundo lugar, porque si bien recordáis, hace un par de semanas quedamos con el protagonista de la tertulia de aquel programa y por consiguiente del programa de hoy para hablar de ¿qué? Pues de la berrea, con Paco Mangas, que vuelve a Morral para hablar de una de sus épocas favoritas del año, todos sus secretos, todas las anécdotas vividas y sobre todo las recomendaciones para localizar los venaos, rececharlos, disfrutar el lance, cómo ha evolucionado la berrea, cómo se cazaba antes, cómo se caza ahora. Bueno, pues va a ser una tertulia que os recomiendo que no os perdáis, porque si os gustó en la que conocimos a Paco Mangas, su vida, su trayectoria cinegética, esta no va a ser menos, y estoy seguro de que algo vamos a aprender y vamos a disfrutar de esas vivencias que ha tenido en la berrea Paco. Recordaros, como todas las semanas, que nos podéis escuchar a través de la página web del Morral, www.elmorraldelcazador.es, al igual que lo vais a poder seguir haciendo desde plataformas habituales como iVoox, Amazon Music, Podimo, Audible, Apple Podcast y Spotify. Los descargáis y ponéis El Morral del Cazador, os suscribís y ahí, en cuanto subamos un episodio todas las semanas, pues os va a saltar y lo podéis escuchar. Y que no lo podéis escuchar en el momento, no pasa nada, ya sabéis cómo es el formato podcast.
donde, cuando y como quieras lo podéis hacer, escuchar. Y como hacemos todas las semanas también, saludamos a todos los oyentes que lo hacen desde la radio convencional, desde el Valle de Toranzo en Cantabria, que nos escuchan desde la cadena Feeling en el 107.6 de la FM, a los amigos de la Montaña Leonesa que nos escuchan todas las semanas desde su radio Montaña Leonesa, y en toda la provincia de Albacete en la emisora Airmax FM todos los domingos a las 7 de la mañana. Nos vamos a charlar con Jorge, después con Asier de Pasapaloma, con la crónica migratoria semanal, después a las noticias y cerraremos con la tertulia con Paco para hablar de la berrea. Pero antes vamos con el consejo del Calden y de G-Micro, patrocinadores del Morral, y ya sabéis que si parpadeáis os lo perdéis, porque esto es caza en estado puro. G-Micro, marca líder en dispositivos de visión térmica y nocturna, junto a su distribuidor oficial en España y Portugal, el Calden Outdoor, todo un referente para los amantes de la naturaleza, la caza, el deporte de aventura y las actividades al aire libre, patrocinan el Morral del Cazador. El tiempo en el Morral. Bueno, morraleros, y como os acabamos de decir en el editorial, y como sabéis, todas las semanas lo primero que hacemos es conocer lo que nos esté parada, la climatología, el tiempo para los próximos días, y lo hacemos siempre de la mano de nuestro hombre del tiempo de confianza, de nuestro Jorge Rey y su tiempo con JR. Muy buenas, Jorge, y bienvenido a este primer programa ya del otoño. ¿Cómo estás? Pues mira, este primer programa del otoño y este último programa del mes de septiembre. Efectivamente. La verdad que por aquí ya disfrutando de este tiempo, de pleno otoño, aunque realmente lo estamos disfrutando ahora dentro de la estación de otoño, porque ya había llegado hace unas semanas, ¿verdad? Efectivamente, sí, totalmente. Y más en cuanto a temperatura. Y fíjate que esta semana me acordaba yo de ti, aparte de ver tus vídeos, de todos los pronósticos que vas haciendo, hemos tenido nieblas. Hablaremos luego con los amigos de Pasapaloma y les preguntaremos si también por la zona del norte han tenido nieblas, pero no es, por lo menos aquí, en la zona centro, nada normal que haya nieblas en el mes de septiembre. Y este año, esta semana, hemos tenido nieblas medias altas, no nieblas como las que se meten en Castilla, esas nieblas que te duran una semana, pero sí nieblas medio altas que son más típicas de más entrado el otoño que de la época del año en la que estamos. Pues mira, la verdad que sí, estamos teniendo... A ver, desde luego que desde la meteorología tradicional se observan tanto parámetros como pueden ser la niebla, parámetros como pueden ser las grullas, que también se habla en este programa de ello. Bueno, pues desde luego una de las cosas además que me tienen pendientes ahora es el tema ya de las grullas, ¿no? Que bueno, poco a poco empieza a llegar la época de que empiecen a llegar y tal, y bueno, pues toca observarlas muy de cerca, pero desde luego que también nos toca observar muy de cerca a las nieblas que han llegado a España, ¿no? Porque ya adelantamos esa posibilidad de tener un octubre frío, que siguiera con esa tendencia a que efectivamente el frío se adelantaba este año, se adelantaba con un otoño más fresco, ya desde principios. Efectivamente lo hemos notado con la llegada de temperaturas mínimas y máximas más bajas de lo que suele ser habitual, y de hecho desde luego que es un cambio muy brusco con respecto a sus últimos años, pero es que desde luego que aunque todavía los modelos no son capaces de confirmar de qué forma, porque todo esto pues variará mucho, no obstante, la semana que viene lo hablaremos, semana que viene en la que también pues ya abarcaremos en detalle, por ejemplo, el Puente del Pilar. Pero bueno, ¿de qué tendremos que hablar aparte del Puente del Pilar? Pues tendremos que hablar de esa llegada, como ya anunciamos en base a las Cabañuelas, y estuvimos aquí hablando hace unas semanas, pues de esa llegada también de un descenso de las cotas, incluso ya pues de una forma importante, ¿no? Es decir, que ya no solo hablamos de que pueda haberse nevar en zonas muy, muy, muy altas, ¿no? De hecho, bueno, ya que estamos hablando de nieve, este fin de semana esperamos nevadas en áreas del Pirineo. Es verdad que no muy importantes, y eso sí, en cotas altas, pero desde luego que nevadas, pues ni más ni menos que provocadas por la llegada de temperaturas mínimas, pues que efectivamente van a ser bajitas. Y es que hablamos
de temperaturas que perfectamente podrán llegar a los 5, 6 grados en incluso capitales de provincia o ciudades, por ejemplo en Castilla y León, pues en Lerma, en Burgos, en Soria, en Palencia. Por tanto, hablamos de frío diurno, pero claro, también hablamos pues eso, de una semana en la que, o bueno, de una recta final de septiembre en la que hemos notado efectivamente cómo las temperaturas han ascendido algo a pesar de ese frío que hemos vivido hace no tanto. Por tanto, también adentrándonos un poco en ese veranillo de San Miguel, pero que tampoco ha querido durar mucho, y es que, como han dicho los medios, ¿no? Pues el primer frente otoñal, el primer frente que ha llegado ya dentro de la estación de otoño, pues ha llegado esta semana con precipitaciones que han llegado a zonas especialmente pues de Galicia o del Cantábrico, pero bueno, también incluso se han visto en zonas más del interior. Y bueno, desde luego que tenemos hoy un viernes en el que dejamos atrás ya poco a poco esa borrasca, pero también se nos introducen esos vientos de norte, posibilitando pues hoy viernes y mañana sábado unos días fríos, sobre todo en zonas del norte y del centro. Sí. Claro, es verdad que luego a partir del domingo hay un anticiclón que toma más posesión sobre la zona de Europa, posibilitando pues un ligero ascenso de las temperaturas y un poco pues también una atmósfera más tranquila, ¿no? Pero bueno, no obstante, la semana que viene, a partir del martes, miércoles, volverá con inestabilidad, con tormentas que se desarrollarán. Parece que sobre todo más en zonas del norte y del levante. Realmente lo que está claro es que volvemos a esa llegada de inestabilidad también de cara a octubre, lo cual pues también nos hace una idea de que, como decimos otros años, a partir del Pilar el tiempo empieza a cambiar. Bueno, pues este año es que ya incluso mucho antes desde el Pilar empieza a cambiar, y así también pues se va a hacer notar durante el puente del Pilar, ¿no? Pero bueno, ya iremos hablando más de ello. De momento, pues efectivamente decir como la semana que viene seguiremos, bueno, bajo temperaturas que dentro de lo que cabe no van a ser muy frías, aunque no hablamos de calor, obviamente, hablamos de un tiempo fresco, pero bueno, dentro de lo que cabe agradable, ¿no? Tampoco es un frío de invierno todavía, ni mucho menos. La tendencia que hay, la verdad que como iban indicando los cabañeros, pues es a esa llegada de una masa de aire frío que pueda descolgarse de zonas del norte. Por tanto, hablamos de un mes de octubre que nos va a seguir trayendo mucho movimiento en cuanto a la llegada de masas de aire frío del norte, posibilitando tormentas, precipitaciones, sobre todo en zonas del norte y del levante, pero también esa llegada de masas de aire frío que permiten el descenso de las cotas de nieve a zonas medias y altas. Sí, y entre otras cosas, pues bueno, estos fríos, como los que van a llegar ahora este viernes, sábado, pues vamos, lo que nos permiten es ya empezar a ir encendiendo la chimenea, que hace años que no la encendíamos aquí tan pronto y nos va a tocar, por lo menos aquí. No hay problema. En la Bureba. No hay problema. No, sí, problema no hay. Y mientras mejor haya leña no hay problema. Efectivamente, así es. Muy bien, Jorge, pues nada, nosotros encantados de oírte como todas las semanas. Nos quedan dos cosas. Una, el refrán de la semana que te toca. Pues hoy es 27 de septiembre, Javi, es viernes, y como dice el refranero español, por San Vicente está el romero más fuerte, pero también por San Vicente sale el sol a las 7. Y bueno, también va siendo época de empezar a sembrar, ¿verdad? Sí. Para hoy también hay otro refrán que habla de ello, y es que por San Vicente todo el agua es simiente. Muy bien, Jorge, pues nada, hablamos en 7 días, hasta entonces, para estar informados, el tiempo con JR, WhatsApp, Instagram, Facebook, todas las redes sociales, YouTube, ahí lo vais a poder encontrar, todas las actualizaciones. Muchísimas gracias y hablamos en 7 días. Un abrazo. A vosotros, un saludo y buen fin de semana. Morraleros, ¿queréis tener en casa en menos de 48 horas productos naturales de elaboración propia como salchichones, chorizo, lomos y derivados? Bueno, pues tu sitio es Embutidos Clavijo, del campo a tu casa. ¿Pasando por dónde? Por las manos de los hermanos Clavijo. Y además, si llamáis de parte del Morral del Cazador, os harán un descuento en vuestro pedido. ¿Cómo lo podéis hacer? Muy fácil, llamando al 620 16 51 53, 620 16 51 53, y no te quedes sin tu lote del mejor y más natural embutido y derivados que puedas encontrar. Embutidos Clavijo, tus embutidos de confianza. Las migratorias con Pasabaloma.
Bueno, morraleros, y tras charlar con Jorge y adelantarnos la previsión meteorológica para la próxima semana, pues toca hablar con los amigos de Pasapaloma, que como bien dijimos la semana pasada, pues van a estar como todos los años haciéndonos las crónicas semanales de lo que, bueno, pues va sucediendo en la Pasa. Bueno, pues los movimientos migratorios, tanto de palomas, cualquier tipo de paloma, de becadas y de zorzales, y para ello pues está como siempre con nosotros Asier. Muy buenas y bienvenido al Morral una semana más. ¿Cómo estás, Asier? Buenos días, Javier, encantado de volver a estar aquí y bueno, ya estamos a finales de septiembre y ya tenemos el gusanillo, creo yo que ya estamos todos un poco con la sangre alterada. Sí, la sangre alterada, pero bueno, yo creo que tenemos motivos para tener alterada, porque fíjate que el año pasado comentábamos que todo estaba muy parado y hasta mediados de octubre no se veía ningún indicio de nada, pero llevamos ya un par de semanas en las que desde Pasapaloma estáis viendo esos movimientos de zorzales. Pues sí, cierto, este año ha empezado todo va como un poco adelantado, ha empezado temprano y sigue yendo un poco adelantado. Es cierto que ya siendo, pues eso, finales de septiembre, ya hemos visto pasar el zorzales por el Pirineo. El miércoles se vieron zorzales también y palomas zuritas también. Y no sé, pues las palomas sí que van un poco las palomas zuritas van en su tiempo, pero los zorzales sí que es cierto que vienen, por lo menos los primeros, vienen con un poco de adelanto. Sí, porque normalmente suelen venir para mediados de octubre, más o menos, justo para cuando se abre la veda, ¿no? Más o menos para el día 12 por ahí. Y este año, pues fíjate, esta semana ya hemos tenido ese movimiento. Decías tú las zuritas, ¿qué pasa? ¿Que las zuritas son las primeras en empezar a moverse? Eso es. La paloma zurita normalmente su época de paso suele empezar la tercera semana de septiembre, suele ser entre tercera y cuarta semana, y ya ahí tiene zonas de paso hasta que digamos juntamos con la veda 12 de octubre y luego ya las últimas normalmente ya pasan con las torcaces, con los primeros pasos de torcaces ya pasan las últimas zuritas. Entonces este año las zuritas ya las vamos viendo ya un par de semanas que llevamos viendo, no muchas, pero el miércoles ya se empezaron a batir algunas. Y oye, mientras haga tiempo propicio, el Pirineo está abierto, ya tenemos constancia que en las landas hay no mucha cantidad, pero las hay, porque todavía el grueso todavía está un poco más al norte de Francia, pero bueno, ya se empiezan a ver y ahora ya con un poco de asiduidad se irán viendo. Os han comentado vuestros observadores y compañeros que supongo que desde Europa pues ya sí que se están viendo más movimientos, ¿no? Landas del norte de Finlandia, etcétera, etcétera. Eso es. La verdad es que el zorzal todavía se ha adelantado mucho en salir, que son los primeros que están llegando aquí, aunque no haya sido una cantidad descomunal, porque yo creo que lo gordo todavía, lo mollar, como dices tú, todavía está por llegar, pero sí que ha habido aquella tormenta que tuvimos, que estuvimos hablando la semana pasada, sobre aquella borrasca que hubo en el centro de Europa, yo creo que adelantó todo y hemos tenido a Francia, como vamos contando en nuestras crónicas, ya hemos tenido 4 o 5 entradas buenas a Francia, una sobre todo, y podemos decir que la antesala a los pasos aquí a la península, que es la zona de las Landas para la zona, digamos, oeste y la zona del Erault para la zona este, las dos tienen, los primeros zorzales ya están ahí. Entonces se pueden ir viendo en cantidades todavía, como decimos nosotros, testimoniales, pero ya se pueden empezar a ver. Bueno, bien. Al final, bueno, lo llevamos aquí en la sección del tiempo, lo llevamos diciendo varias semanas. Yo iba comentando Jorge que el frío se iba a adelantar y de hecho hoy le hemos estado comentando que esta semana ha habido nieblas. No sé si por vuestra zona también habéis tenido nieblas medias altas. También hemos tenido, sí que hemos tenido nieblas. Pues Jorge, su predicción es que nieblas van a traer nieve de forma más temprana que de lo habitual. Por lo cual, eso quiere decir que a lo mejor los zorzales no están tan equivocados y tenemos sorpresa este año. Lo comentamos, creo que la semana pasada, cuando vimos que venían tan temprano los primeros, porque es muy curioso que es que los primeros salieron a finales de agosto, los primeros zorzales de Finlandia,
y en cosa de 4 días estaban metidos en Francia, que es algo que nos sorprendió. Claro. Y nos hizo levantar las orejas como hacen los zorros y decir, aquí algo va a pasar. Y fíjate, tuvieron esas tremendas inundaciones que han movido todo y también, mira, aparte de los amantes zorzaleros, los amantes a las anátidas también tienen que estar de enhorabuena, porque la verdad es que hay un movimiento enorme en Francia, en Europa, y ya vienen todas para abajo también. O sea que se está juntando un poco en Europa, en la zona de Holanda en estos momentos, que suele ser la primera parada migratoria importante en la migración. De momento están empezando a llegar hasta palomas que llegaron, creo que el miércoles ya llegaron las primeras también, en forma testimonial, pero bueno, eso quiere decir que la migración ya está activa. Hablabas ahora de anátidas, me sorprendió porque claro, siempre nos centramos en torcaces, en los zorzales y en las becadas. De hecho, también en las crónicas esta semana leíamos el primer levante que os habían comunicado de una becada allí en Euskadi, y aparte también comentabais en las crónicas el tema de las anátidas, que también se veía mucho movimiento en Centro Europa. A ver ese frío que dice Jorge. Seguramente nos sorprenderá, porque es cierto que las anátidas a miles se están moviendo, y eso nos quiere decir que algo barruntan, ¿entiendes? O sea, realmente van en su fecha. Sí. Van en su fecha, porque incluso zorzales alirrojos, eso comentamos en la crónica del martes, creo, están saliendo también de Finlandia, aunque el zorzal alirrojo lleva una migración más lenta, porque luego lo que llega a Francia de momento solo son comunes, pero está habiendo una salida considerable, sin ser en mucha cantidad, pero muchas veces incluso en más cantidad que los comunes. O sea, que yo creo que va a ser una migración rápida, y puede que coincidamos con los pronósticos de Jorge. Bueno, pues habrá que ir viendo. Hablábamos de crónicas y algunos se preguntarán, los que a lo mejor no hayan escuchado alguna tertulia de la semana pasada o de otros años, vamos a refrescarles la memoria un poco y decirles lo que son las crónicas, que son esas crónicas, esos resúmenes diarios que hacéis desde Pasapaloma para los que son socios, ¿verdad? Cierto, es el alma de Pasapaloma en época de pasa o migración, como decimos aquí. Y aquí en el norte, ya con esos 9 años que llevamos ya activos desde Pasapaloma, es cierto que una vez que sale la primera crónica es como si comenzara ya la pasa. Y ya la gente ya se dice, bueno, ya no queda nada. Es decir, ya tenemos la primera crónica, empezamos a tener información, y eso es algo que compartimos en la web de Pasapaloma, y todo socio que sea de la asociación, lo único que tendría que hacer si quiere leerlas es entrar en www.pasapaloma.es. Allí tiene que clicar hazte socio, y en cosa de 5 minutos, por una cuota mínima que son 10 euros. Al año, 10 euros al año. 10 euros al año. Va a tener toda la pasa en directo, porque el 1 de octubre abrimos ya los grupos de la pasa en directo, como decimos nosotros, que son 4 o 5 grupos que se abren ya la gente sale a cazar directamente, todos informamos y puede ver, estando en cualquier punto del país, lo que está ocurriendo en el norte. Y luego pues las crónicas, más luego este año que tenemos los dos puestos que vamos a sortear este fin de semana del 27. Sí. Y oye, pues también si te toca, pues vivir una experiencia aquí en el norte, viviendo la pasa, que creo que es algo que en pocos lugares del mundo se da, la migración. O sea, es algo que tenemos muy exclusivo, muy arraigado, sí. Eso es, y que tenemos que disfrutarlo. Muy nuestro, que hay que cuidarlo, que hay que conservarlo, y oye, y hay que contarlo. Para eso estamos aquí, y para eso estáis vosotros, y para eso está Morral. Exactamente. Y así entre todos, eso es. Pues mira, disfrutar de la caza, que es al final lo que nos gusta. Efectivamente, así es. Bueno, pues nada, esperamos a la semana siguiente para charlar y a ver qué movimientos más habéis observado, que ya será octubre y a lo mejor ya tenemos algo más como... Más concreto. Exacto, más mollar, como digo yo. Eso es, más mollar, eso es. Todavía nos queda un poquito, pero sí. Hoy estamos ya a finales de septiembre, entramos primeros de octubre, ya en 2 programas más que vienen, sí. Seguro que para el segundo ya tenemos cosas que contar. Fenomenal. Pues nada, hablamos en 7 días. Un saludo para todo el equipo de Pasapaloma, en especial para ti, y seguimos en contacto.
Pues igualmente, Javier, y bueno, pues la semana que viene nos vemos y venga, a disfrutar que ya queda poco. Un abrazo. Venga, un abrazo, Javier. La actualidad cinegética en El Morral. Y tras charlar con Jorge y tras charlar con Asier, toca resumen de noticias donde podemos leer que aparatoso accidente entre un coche y un ciervo en Gerona. El vehículo quedó destrozado al impactar con el venado y estudios revelan que con la entrada del otoño, con la entrada de la berrea, el número de siniestros con fauna cinegética, en especial los venados, aumenta. La final del 55 Campeonato de Caza Menor con Perros será el 7 de diciembre en Villadiego, en Burgos. El sábado 7 de diciembre, los 28 mejores cazadores nacionales se disputarán el título de la prueba reina del calendario deportivo de la Real Federación Española de Caza. Zarzalamayor será la sede de la prueba para cazadores adaptados. La Unión Europea aprueba por mayoría aumentar el control del lobo con el voto ¿de quién en contra? Pues del Gobierno de España. La votación ha tenido lugar esta semana en el seno del Consejo de la Unión Europea, donde ha sido favorable para que los Estados miembros puedan gestionar el lobo con mayor flexibilidad, adaptando las medidas de conservación a las necesidades específicas de sus territorios sin comprometer la protección de la especie. ¿Qué ha pasado? Pues que el mundo rural de toda Europa ha celebrado esa decisión de rebajar la protección del lobo para permitir su control, pero nosotros aquí en España, como tenemos, todos los estados tienen su poder de decisión, pues a ver qué es lo que deciden. Pero vamos, conociéndoles, ya sabemos por dónde van a ir los tiros. Un nuevo estudio descubre relevantes datos sobre la genética y la evolución de la perdirroja. Expertos de la Universidad de Lérida han secuenciado el genoma de la perdirroja para descubrir nuevos métodos de conservación y gestión de la especie. En concreto, el estudio ha realizado un perfil genómico de 60 individuos de Alector y Rufa, siendo 30 de ellas silvestres, obtenidas de cazadores y otras 30 de granja, obtenidas de especies sacrificadas en una granja de Ciudad Real. Un jabalí ataca a un vecino en una calle de Barcelona. Una hembra de jabalí ha dejado claro a un vecino de Gavà, en Barcelona, que no debe acercarse tanto cuando se internan en las ciudades. El animal cargó contra el hombre, que en ese mismo momento dejó de grabar el vídeo que estaba haciendo. Y es que todas las semanas nos llegan vídeos de jabalís por zonas urbanas en las que supuestamente pierden el miedo a los humanos, pero no hay que confiarse, porque no solamente atacan a los humanos, sino que atacan a los perros. Así que muchísimo cuidado. 100 agricultores del Valle de Ayora van a demandar colectivamente por los daños de la fauna salvaje. Los agricultores del interior de la provincia de Valencia van a actuar contra las cabras monteses y los jabalíes, especies que ocasionan la mayor parte de los daños a sus cultivos. Un cazador resulta herido en el abdomen por un disparo durante una montería. Se celebraba en El Espinar, en la provincia de Segovia, cuando el 112 de Castilla y León recibía aviso de que se había producido un herido por disparo de escopeta de bala en la zona del abdomen. Y vamos con las noticias que hemos comentado en la editorial. Un individuo agrede a un cazador y destroza el coche de otro en una batida de jabalí en Tarragona. Según uno de los testigos, el individuo le destrozó la luna del coche, le amenazó de muerte y agredió y le robó el dinero de la cartera a uno de sus compañeros. Y cazadores cántabros pillaron a animalistas, concretamente a 3 mujeres, vandalizando sus vehículos. La noticia la ha publicado el diario Montañés, y tras la denuncia de varios cazadores que el pasado domingo se disponían a realizar una batida en el monte de Aviada, en Campo de Suso, en Cantabria, estos acudieron después al cuartel de la Guardia Civil de San Vicente de la Barquera, donde interpusieron sendas denuncias adjuntando las fotos que consiguieron realizar al acto vandálico. El valenciano Vicente Lisandre con su setter inglés J. Devora Riu Turia en categoría de hombres, la extremeña Laura Corbacho con su setter inglés Tupa en damas y el también extremeño José Manuel Mora con su cocker Isio de Cañada en levantadores se han proclamado vencedores del 52 Campeonato de España de San Huberto celebrado en Castellón, en Xert.
Un centenar de sociedades de caza de Granada urgen a la Junta a frenar el declive de la caza menor. El Consejo Provincial de Caza de Granada congregó en torno a la Federación Andaluza de Caza a sociedades de toda la provincia que insistieron en la necesidad de que las mejoras legales comprometidas por la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente con los cazadores andaluces y con la propia Federación Andaluza de Caza se materialicen lo antes posible para así garantizar el futuro de la actividad cinegética. Buenas a todos, somos Armería La Gacela, estamos situados en Ávila y este 2024 hemos decidido hacer promociones mensualmente. Dependiendo el número de compras que se realice en prendas tipo textil, botas, camisas, pantalones, mochilas, etcétera, etcétera, vamos desde un 5 hasta un 30% de descuento en el total. Se hacen envío a toda España y todas nuestras promociones pueden verlas directamente en redes sociales como Face e Instagram, también en nuestro canal de WhatsApp y en nuestro estado de WhatsApp, que el teléfono es el 65869-3101. Repito, 65869-3101. Muchas gracias por su atención y les esperamos. La tertulia morralera. Bueno, morraleros, vamos con la tertulia de cada semana, con la tertulia de rigor, y estamos ante otra grandísima charla con un invitado, bueno, pues que ha estado hace muy poquito con nosotros, pero que nos quedamos a medias, ya que, bueno, pues hay mucho que escuchar, hay mucho que aprender de él y de su experiencia tanto en la vida como en la caza. Para los que no os perdéis un morral, sabéis de qué y quién os hablo. Hace un par de semanas hablábamos con Paco Mangas, de Hornachuelos, sobre su libro, sobre sus memorias. Y bueno, pues nos quedamos ahí, en que un par de semanas volvíamos a hablar, pero en esta ocasión para hablar de la berrea, porque en la anterior tertulia nos quedamos sin tiempo. Al final, hacer un repaso a toda su vida cinegética no nos dio para entrar en materia para hablar de la berrea, y lo vamos a hacer hoy. Vamos a conocer más al venado en esta época del año, y aquí estamos ante una nueva charla con nuestro amigo, nuestro tertuliano Paco Mangas. Paco, muy buenas y bienvenido de nuevo a tu casa. ¿Cómo estás? Un placer recibirte de nuevo. Muy bien, estupendamente. Aquí estamos esperando ya que llegue el otoño, se formalice y llueva bien, que es lo que hace falta ya para el campo. Pues sí, es verdad. Esperemos que pronto se acuerde el de arriba de la parte esta baja de Andalucía y le dé un poquito de respiro de agua, que mucha falta nos hace. Bueno, ¿qué tal va la berrea por allí, por Hornachuelos? La berrea bien, la berrea va muy bien, va fenomenal, va estupendamente. Lo que pasa es que la berrea de ahora es otra berrea totalmente distinta a la que yo he conocido siempre, ¿entiendes? ¿Por qué? ¿En qué es diferente? Porque ahora hay mucha tecnología en los armamentos y las cosas. Vale. Antes era otro mundo. Porque yo siempre he acompañado al dueño de la finca. Y cuando más yo he ido a la berrea, he estado practicando las cosas de la berrea, he tenido que ir con mi jefe, era cuando empecé a trabajar con don Jaime Domé. Ajá. Y esto fue en Cádiz. En Cádiz, como ya hablamos el otro día, no había venado, se echaron venado. Uh-huh. Empezó la duquesa de Lerma a matar ya en la berrea. Y ya cuando la duquesa de Lerma, que tenía una finca aquí en Alcalá de los Azules, empezó a cazar en la berrea, mataba sus venados, mataba unos venados ejemplares, no te puedes imaginar, porque esto, cuando se repobló, los primeros años... Fue extraordinario, ¿no?
venado que sin echarle nada, eran unos venados buenísimos, unos venados fabulosos, magníficos, unos venados y esos venados vienen toda la parte de Nachuelo, de la parte de San Calixto y de por ahí. Ujú. Y ya empezó también mi jefe, Jaime Domé, que teníamos una finca al lado de Autol, que se llamaba Murta, o se llama Murta, vamos, que no le han quitado el nombre. Y ya empezamos ahí también a cazar la berrea. Y en otra finca que se llama García Baco también empezamos a cazar la berrea. Y en la otra que también era socio era la alquería. La alquería. De hecho, en el libro hablas de ella alguna vez, sí. Eso, exactamente. Entonces teníamos 3 sitios donde jugar para ir a la berrea. Y claro, cuando matábamos en uno, nos íbamos a otra. Y yo lo acompañaba. Y era una berrea totalmente distinta, porque era tú meterte en el campo y escuchar un venado berrear y quedarte con el berrío, por si el venado se movía por un lado, se movía por otro. Yo me pisoteaba, la finca me la andaba casi un mes antes de la berrea, viendo para cuando empezara, pues tenía algo visto, algo bueno, ¿no? Ajá. Y cazábamos mucho la berrea. Pero escuchabais entonces, ¿qué hacíais? Cuando escucháis berrear algún venado, ¿le hacíais la entrada o cómo lo hacíais? Exactamente, entonces le hacíamos la entrada. Entonces había que coger y los vientos, que los vientos nos favorecieran para poder entrar al venado. A veces estaban los vientos muy malos y no había medio de poderle entrar. Y dejábamos y nos íbamos a la otra finca que estaba el viento, a ver si para el otro venado estaba mejor, que teníamos visto. Y este hombre pues mataba 2 venados, 3 venados en la berrea, pero era el meternos encima del venado. Pues se tiraban con rifle y ya empezó con las miras, pero los 2 primeros venados que mató en Murta los mató con un spray. Con un express. Con un spray. O sea que con un spray sin mira. Sí, vamos. O sea, vamos, como una paralela, vamos, para el que... Eso, como una escopeta paralela. Entonces, no era fácil. Y sobre todo, cuando yo que acompañé muchas personas a la berrea y a cazar el corzo con también... en el celo. Que es muy bonito. Y claro, el resecho es muy bonito, pero cuando te encuentras con personas que pueden andar bien en el campo, porque es muy difícil que las personas sepan andar en el campo. Mira más lo que están mirando por delante y en el campo más importante, mirar el suelo que lo que miras por delante. Sí, para no intentar hacer el menos ruido posible, pues si pisas una rama seca para no hacer ruido, etcétera, etcétera. Exactamente. Si ves Esperar también que cuando empieza a berrear te mueves un poco. La clave está en caminar cuando el venado está berreando, ¿no? Para que ni te oigan las ciervas ni te oiga el venado. Cuando empieza a berrear, da unos pasitos, sin prisa ninguna, porque la prisa es mala en esas cosas. Hay que ir muy despacio, esperando y esperar. La tranquilidad es fundamental en la berrea que teníamos antes. Uh-huh. Claro, wow. Ahora lo que tú dices es diferente en el sentido, bueno, pues que al final tienes rifles, tienes los visores, tienes incluso para tirar a larguísima distancia, etcétera, etcétera. Ha cambiado todo mucho. Sí, pero también estamos hablando de lo que eran fincas libres, de que no había mallas, no se conocían las mallas, no había mallas de ninguna clase, ¿no? Entonces, hoy es distinto porque normalmente hoy tienen los venados en fincas cerradas. Sí, a lo mejor son fincas grandes de 5.000, 10.000 hectáreas, pero no dejan de ser fincas cerradas, aunque no es lo mismo que un cercón de 300, 400 hectáreas. Claro, y entonces ya el venado antes no se le echaba de comer, no había comedero, la sierva podía estar, otra sierva, un bareto podía estar muy cerca por allí, pero no. No, era todo moverte por el campo, no era lo que ahora que tú vas, a lo mejor te pones en un comedero y ahí vienen 10 siervas que vienen
y el venado viene acompañando a la cierva. Claro, eso ahí. Luego, por ejemplo, es lo que te iba a preguntar, que tú has cazado en muchas zonas de España y el venado en berrea es muy diferente en la zona que tú estás hablando, y más en una finca a lo mejor que sea cerrada o en un cercón, a zona de monte abierto, ¿no? La zona norte, que es todo abierto, por ejemplo, en la zona de Montpodre o en la zona de la montaña palentina o en Picos de Europa, pues que eso es otro cantar. Sí, eso es otro mundo. Eso es otro mundo. Eso es cazar. También tiene la ventaja, aunque case así, de que tú coges una persona, la juventud ahora tiene unos rifles, que es una maravilla, que te coge y te pone la torreta, te la pone a 300, 400 metros, incluso hasta 500 metros. Y es que dicen, le voy a dar en el ojo al venado y le dan el ojo. Sí, o sea, sí, es que sí, sí. y no falla. Te ponen unas miras claras, unas miras buenísimas. Antes tenías que, lo máximo era 100 metros, ya nos parecía muy largo. Eso era totalmente distinto. Hoy con los medios que tiene la juventud, la berrea ha perdido la emoción. Claro, bueno, habrá casos y casos. Habrá gente que a lo mejor decida, bueno, pues oye, yo voy a cazar en zona abierta o voy a intentar hacerlo lo más salvaje posible. Incluso, bueno, pues en Hornachuelos a lo mejor o en Cádiz habrá fincas en las que sean grandes y en las que se siga recechando y haciendo lances bonitos. Hay poca, ¿eh? No son en Cádiz prácticamente hay poca, y en Hornachuelos pues están todas las fincas cerradas. Ahí son fincas cerradas y echándole de comer a los animales, porque claro, ellos no son los mejores y tienen que echarle de comer, no solamente porque le echan de comer en la berrea para que aparezca el venado mejor, no. Durante todo el año, sí. Están echando de comer casi todo el año. Y claro, lo mismo en Hornachuelos que aquí en la parte de Cádiz, la berrea ha perdido la emoción, porque la emoción era el meterte encima y el corazón te iba pum, 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 bombeando, acercarte cada vez más, pillar el monte, moverse, y por allí, pues mira, ese clarito, allí va la cierva, por detrás viene el venado. Bueno, y en esos términos de tiempo, que eran un minuto, te digo mucho, tú tenías que hacerte los prismáticos a la cara y saber lo que estaba tirando. Valorar el animal y tirar. Exactamente, y valorarlo, y te podías equivocar 2 puntos arriba o 2 puntos abajo. Si te equivocabas, ya el jefe ya te estaba diciendo, oye, pero esto no es lo que queríamos, no es lo que teníamos visto ni lo que teníamos preparado. O sea, era... La incertidumbre. Exactamente, era otra forma de cazar. Ahora lo ves a lo mejor a 400 metros y el animal tiene más movimiento, porque, claro, y tú tienes también más margen para poderte esperarlo y verlo, y para apuntarlo y todas las cosas, pero antes era verlo a lo mejor y no lo veías. Y te tiraba detrás una berrea, detrás de un venado, y se te iba la berrea y no lo matabas. Oye, por cierto, ahora que dices eso de que te tirabas 3 días detrás de un venado, ¿dónde se meten esos venados tan espectaculares que solo se dejan ver los días que dura la berrea y luego vuelven a desaparecer? Es increíble. Pero te voy a decir una cosa, ¿eh? No todo aparece. No todos aparecen. Que hay venados que corta una cierva, las mete en un reollo de monte y no las deja salir de allí. Y se hace su berrea allí. Las cubre allí y no da la cara en ningún momento. Hace su berrea. Yo tenía unos métodos que no sé si y me funcionaba muy bien. Y cuando yo no podía entrar con el señor que yo estaba acompañando, con mi jefe, yo no podía entrar con él porque hacía mucho ruido y los vientos eran muy puñeteros porque yo revocaba mucho los vientos. Entonces le decía al guarda, mira, yo ya me había quedado con el berrío del venado. Entonces lo chanteaba de allí y lo movía de sitio. Entonces, moverlo de sitio, el animal perdía su orientación de respaldo
de los vientos, de las cosas. Ya el animal perdía un poco la orientación. Y a veces se dejaba de ver en una risa, en un sitio que antes no lo podía ver. Y lo movía. Y me daba resultados. Yo movía los venados. Cuando un venado se ponía muy duro, lo movía y al final terminábamos cazándolo. Claro. Y era el mismo venado que estaba allí, que yo sabía que era el que estaba allí metido en la reolla de monte y no sabía para nada. Hablabas del berreo, de berrear, que le tal. ¿Los venados siempre berrean o depende de la densidad de animales que haya? No, el venado berrea. El venado llega a su celo y se pronuncia berreando. Y a veces la berrea está muy fría porque los animales barruntan muchísimo el tiempo, Van por delante de nosotros, pero vamos, cuando un año va a ser muy malo, de agua y de tal, y va, las reses parece que se reservan, los venados se reservan un poco las grasas que tienen y no salen, no tienen esa berrea corriendo detrás del bareto, detrás del venado chico, salen casi de noche a los claros, no se mueven del monte apretado. O sea, sí, en previsión a que va a ser un invierno duro. Con reses que estaban gordas, y lo he observado, joder, coño, es verdad que ha venido una otoñada tardía, mala, con poca lluvia, bueno, o sea, y yo creo que es que los animales barruntan el tiempo que va a venir, ¿no? Claro. Y yo lo he observado, y igual he tenido berreas buenísimas, pero la berrea, los animales se matan cuando se dejan de matar, cuando ellos se dejan de matar, pero la berrea no te creas que son 15, ni 20 días, ni 30 días, La berrea en zona puede ser la mejor de 3 días de berrea bueno, en que se deja el venado, sale a la calle y corre detrás de la cierva, detrás del bareto, pero a los 3 o 4 días para y cambia la berrea 100%. Y ya después, una vez que termina la berrea, vete a buscar un venado que no lo encuentras. Ya un venado que quieras tú buscar, ya no lo encuentras. El venado ya se tiende a descansar, sale a beber, todo aspeado de las manos. Ellos, cuando tienen su harén de cierva, 3, 4, 5 ciervas o incluso una, no quiere que se acerque ningún pareto ni nada, como haya venauchos chicos, eso. Venauchos chicos intenta de quitarle la. Claro, que de hecho los venados chicos, los baretos, son los primeros que berrean y que les sale un poco el celo y que son los que intentan aprovechar las circunstancias. Claro. Y otras veces llegábamos al campo y no se escuchaba un venado por el mundo de Dios. Y yo tenía un caracol o con un tubo y le hacía la berrea. Berreaba. Sí, que le hacías el reclamo. Eso. Entonces le berreaba y me callaba. Y a ratito le berreaba. No se le puede berrear mucho seguido, sino. Y entonces yo le berreaba y joder, y de seguida me contestaba ronquillo, otro sí, y ya se calentaba un poco la historia. Y a ti yo servía de referencia para localizarle y entrarle, claro. Claro. Y ya, hombre, cuando yo empezaba a berrear, yo ya guardaba mi caracol y ya dejaba bueno, pues nada, porque podía ser que a lo mejor algunos no se extrañaba o no era lo mismo. Sí, claro, que veían que había algo. Muy perfecto no es fácil. Yo conocí a una persona en la finca Las Moraimas, que esa finca está ahí al lado de Algeciras, que eso era de Ruiz Mateo. Y había un guarda que le llamaba el Coyote. El Coyote era un fenómeno con el tubo. Pegaba un berrío y si había 4 o 5 venados por allí, por la zona aquella, le contestaban rápidamente. Tenía la táctica perfeccionada el tío, entonces. Sí, el Coyote ese lo hacía perfectamente, sí. Y así echábamos la berrea para adelante, pero había años que no lo hemos pasado. Hombre, que nos hemos quedado con la boca abierta, que berreas muy malas, y no mataba a lo mejor un venado o dos. Y aquí cuando se empezó eso, ya hubo casi como si fuera a decir como los partidos de fútbol, competencia a ver quién gana más partidos, ¿no? Sí.
pues aquí era ver quién mataba el venado más grande. Claro. Y aquí estaba la duquesa Lerma, no había mucho. La duquesa Lerma, Jaime Domé, el duque Primo Rivera, que mató muy buenos venados en los montes propios de Jerez. Y varios señores más, pero muy pocos. Si te digo 10 personas en la provincia de Cádiz que estaban dedicados a 10 o 12 a los primeros años de berrea, te estoy diciendo quizás demasiado. Sí, bueno, pues como pasaba al principio con el corzo, que aquí lo hemos hablado muchas veces, que era un animal que, bueno, pues la gente no le prestaba mayor atención, decían las cabrillas y tal, y no tenía el interés que tiene hoy, al revés de lo que pasa en la actualidad. ¿Qué es lo que más influye para que los venados empiecen a berrear? ¿El que llueva y que salgan los brotes verdes? Que baje la temperatura, el que los días sean más cortos, que eso también influye. Cuéntanos un poco. Pues mira, yo te digo una cosa, que esto parece cosa de brujería. Hay veces que tienes que estar tiempo, un tiempo bueno, un tiempo suave, un tiempo... Y los venados se hartan de berrear. Pero otro día están berreando. Y al día siguiente va a saltar un viento de levante y te berrean. Y como salta el levante, te hace así, ¡pah! Y sale al campo y dice, joder, se han llevado todos los venados esta noche. No hay un venado que berree. Bueno, los cambios de viento es lo que más influye en estas cosas. Fíjate. Los cambios de viento, los cambios de tiempo, eso influye una barbaridad en la berrea. Muchísimo. Y yo, vamos, que llevo tantísimos años escuchando la berrea y cazando con personas la berrea, hemos tenido años que sin saber por qué, con buen tiempo, no había cambio de tiempo, y los venados berreaban, y antes de llegar, ya que se estaba clareando, al monte. Y te quedabas con la boca abierta, cago en la madre, y que no puede ser, y que no. Y a lo mejor 2 días en toda la berrea, vi algún venado y tenía ya que tirarte al monte a decir, voy a por ello, voy a entrar y me voy a mover a ver qué es lo que pasa. Eran difíciles, y más cuando llevas una persona, como ya te comenté antes, Sí. de que ande mal. Claro. Porque por mucho que tú le digas, Sí. van dando. No, vamos a ver, mire usted, haga usted el favor de pisar, de mirar donde pisa, más que mirar para adelante. Usted mire, y para adelante mira cuando se pare, y cuando nos paremos, miramos para adelante y miramos para el lado, para el otro, para donde queramos. Pero mientras camina, al suelo. Al suelo. Es verdad, y además es verdad, porque es lo que tú dices, el ruido que metes. Ramilla que pisa, cualquier rama que roza, es un ruido, y sobre todo cuando el tiempo está muy silencio, tiempo bueno, suave, cualquier ruido de eso, el animal la extraña rápidamente y te quedas con esperando, y escuchas correr y ya está, y ya no ves más nada. ¿No? Es muy difícil. El cazar al acecho o entrarle a la berrea es mucho más emocionante y más importante el oído que la vista. El oído es de las cosas más importantes que hay tanto para el corzo como para el venado. Que muchas veces lo que te pasa es que vas recechando y ves un animal o intentas mirar y no vas mirando el suelo, y lo que tú dices, pues puedes pisar una rama seca, lo que sea, o incluso como pasa a finales del verano, que está debajo de las encinas, que hay hojas y hojarasca de la encina que se ha caído, que eso chisporrotea, vamos, que en cuanto lo pisas hace un ruido terrible. Tienes que meter la puntita del pie y arrastrar un poco la hoja. Meter un poquito la puntita del pie y arrastrar un poquito la hoja hacia adelante y ya poner la planta al pie. Pero que eso lo tienes que hacer muy lento y muy despacito. Y ya te he dicho como antes, y sin prisa, que no sale bien, pero intentarlo de hacer lo mejor posible y muy lento, muy despacio,
y sin prisa ninguna. Como vayas con prisa, vamos a ver si lo vamos, venga, no, leche picón. Y como un venado viejo de esos, tú le pegues 2 intentos y no puedas tirarlo, olvídate que se te quita del medio y tú estás escuchando a ver si berrea, y se te pasa la berrea y no lo escuchas berrear, aunque te hayas quedado con el berrío del venado. Y fíjate no que para mucha gente el venado tiene fama de ser un animal poco inteligente, que no es como el corzo, que es mucho más... El animal más inteligente que hay es el cochino. Sí. Aunque tú lo veas más bruto, más... No. Sí. Todos los animales que cazamos, los cazadores, venado, el cochino, el gamo, el rebeco, el más es el cochino. ¿Y después? El corzo. Bueno, el corzo también es un animal que está muy pendiente, un animal que forma muy poco ruido andando, que te tiene... el corzo es también dificilísimo entrarle. Cuando tú quieres entrarle a un corzo que está en un sitio difícil para entrar, es muy difícil. Yo disfrutaba con eso, que me llevaba la máquina de fotos y cogía y me metía poquito a poco, y cuando lo tenía que lo cogía bien, le decía la foto, digo, pues ya te he matado. Caza fotográfica, claro. Sí, le hacía la foto y me volvía para atrás y ya venía yo contento porque le había fotografiado, le había hecho una foto y me volvía para atrás ya encantado. Y ya te digo, la cacería de la berrea es muy emocionante y muy bonita, pero que no es la berrea que conocemos ahora, que la berrea, entonces ahora hay otra berrea de que vienen todo el mundo con mucha prisa. Eso ya lo hablamos hace 2 semanas cuando charlamos sobre tu libro, que además lo comentas. Una prisa espantosa. Quieren llegar por la mañana y por la tarde coger el avión para atrás. Claro. Entonces, un venado o la casa así pierde la... Pero antes los dueños de las fincas se tiraban a la media 14 o 15 días de berrea y se la pasaban en el cortillo, en la finca. Sí, aunque lo fuerte fueran 3 o 4 días, pero se tiraban allí a lo mejor 2 semanas. Esperando que llegara el día que podían matar lo que ellos estaban buscando. Claro. Eran también muy conservadores, las cosas hay que decirlas todas. Entonces, el buen pobre no cazaba nada, que los señores que tenían fincas, que tenían personas muy pudientes. El buen pobre mataba un venado. Yo te voy a contar una anécdota que me ocurrió. Cuéntanos. Yo tenía un amigo que vivía aquí en la provincia de Cádiz, que vivía en un sitio, tenía una venta que era de ellos, le llamaban la venta del Tempú, que era donde recogían las aguas para llevarlas para Jerez. Era un venero de agua muy bueno y lo recogían las aguas allí para llevarlas para Jerez. Bueno, pues estos amigos míos, pues me dicen que ellos antes no se cazaban, saben venado, pero ya estos ya empezaron a comer la carne de venado. Y después te voy a contar lo de la carne de venado. Cuando me dice, Paco, hay una finca que se llama Chavarría, que es libre, pero están saliendo de la finca de la Atalaya, están saliendo unos venados. ¿Por qué no vamos y matamos uno? Cago en la madre. Bueno, pues, total, vámonos. Cogimos los 2 hermanos que eran mellizos y yo. Nos vamos allí, efectivamente, nuestro venado, ellos no tenían ni permiso de armas ni nada. Y aquello era un terreno libre. Entonces me entró el venado y lo maté. Que no era un gran venado, era un venado normal. Vamos, podía ser plata. Joder, bronce, pues entonces era un buen venado, sí, señor, sí. Pero vamos, que no era un venado de oro ni nada, era un venado, podía llegar plata, cosas así, y yo no llegamos a homologarlo. Pues nos traímos la carne, toda la carne como pudimos, entre los 3, y la cabeza del venado, a la venta. Bueno, se quedan allí con la carne, preparan su carne,
Y al día siguiente ellos tenían un horno de hacer pan, ¿no? Sí. Pasaban allí y hacían su horno y tenían... Bueno, pues los pobres, resulta que nunca aparecía por allí la Guardia Civil. Pues apareció. Aparece la Guardia Civil. Y al aparecer la Guardia Civil le dice un hermano al otro, vete y coge la cabeza del venado y la mete en el horno y la quema. Y me quemaron la cabeza del primer venado que yo maté en Cádiz. Vaya. Y cuando llego yo después le digo, y la cabeza del venado, que me la había llevado para Jerez y tal. Dice, la cabeza del venado, quédate, que llegó aquí la Guardia Civil. Y nos entró tal pánico que creamos que venía a preguntarnos o algo del venado. Y estamos tan inquietos que le dije a mi hermano, ve y quema la cabeza del venado, corre, antes que vayan a venir y nos van a coger la cabeza del venado. Y la metió mi hermano en el horno y la quemamos. Me cago en la mar. Vaya postada que me había hecho, cojones. El primer venado que yo mato aquí en la provincia de Cádiz es coger y quemarme la cabeza. Y le quemaron la cabeza los 2 días. La carne no, la carne la guardaron. La carne sí la guardaron, pero la cabeza la quemaron. Y digo, la carne, es que la carne podemos decir que era de ternera, pero yo me compré una ternera, voy a comprar, pero total, ellos con la carne tenían excusa, pero, Claro. pero la cabeza la quemaron. Bueno, pero queda en tu memoria el recuerdo aquel y el lance con ellos y la anécdota que, oye, que lleva la... No, mis amigos, yo seguí con Claro. ellos. Yo no furtiveado nunca. Pero te voy a contar otra cosa que me ocurrió en Cádiz. Claro, que venía a Tornachuelo. Cuando se mataron los primeros venados, pues, que fue en Murta, que te conté con el spray. Sí. Mató a Jaime Domé, mató 2 venados. Y yo, mira, con una ilusión, cogí, le saqué los lomos, le dije a guarda, mira, ve con el muro, recoge la carne, le saqué los lomos, las patas, y me traigo toda la carne, un cerro de carne, para Jerez, para regalárselo a los amigos que yo tenía del trabajo y esas cosas. Y cuando llego allí, mira que os traigo una poquita de carne de venado. De venado, uy, qué asco de bicho. Yo eso no era, vamos, no me digas que yo... Bueno, pues total, que la carne la tuve que utilizar para los perros. La carne, tirarla, nadie la quería. Pues y le vaya. digo a la cocinera, yo vivía en casa de Jaime Domé, Sí. y la cocinera pues era un encanto de mujer, pero le digo, mira María, te voy a traer un lomo y tú me lo guisas a mí, que a mí me encanta la carne de venado, y te voy a decir cómo lo tienes que guisar. Y me dice la cocinera, como tú me traigas a mí eso, la vas a guisar tú, pero ten en cuenta que todos los tiestos de guisar la carne, al día siguiente cogen los tiros a la basura. Y digo, pero si que yo quiero la carne buenísima. Yo, pues nada, tú me dejas mi historia, que yo la carne. Yo esos bichos no quiero yo carne. Y aquí en Cádiz no se comía la carne de venado, hablaba de la carne de venado y la gente no la quería. ¿Y te la hizo la carne al final o no? No, que va. No consintió que allí en la cocina que daba un olor y que eso que no lo iba ya a aguantar y que no. Y la carne no la probé la carne, hubo que echársela a todos los perros. Madre mía. Yo tengo unos amigos míos de Granada que tienen varios cotos de cabra monteses y he ido con mi hijo allí y nos ha invitado a comer y el lomo del macho montés. Sí. Yo no sé cómo lo hace, pero la verdad que está cojonudo. Buenísimo. Sí. Está buenísimo. Y también he leído un libro. Bueno, el libro se lo dedica un poco a Justo Cuadro, que era el guarda mayor de Cazorla. Guarda mayor, Justo Cuadro. Y en el libro te habla mucho de que comían muchísima carne, ¿vale? Que furtiveaban para comer ellos. Sí. Y lo hicieron de guarda mayor porque era un furtivo famoso y lo hicieron de guarda mayor. Y habla muchísimo de cómo se guisaban y preparaban
los lomos del macho y las patas y todo eso lo llevaba entero para su casa. Y hablabas tú antes de que cazar, por ejemplo, en la zona norte, la que es todo a monte abierto, todo, pues todo salvaje. Y toda la parte de la culebra, ahí se matan unos venados muy buenos. Claro, ¿tú has estado allí cazando también acompañando o no? Sí, he estado, sí. Es una maravilla. En la finca, esos son grandísimos, eso del Estado, eso es grandísimo. Y este año pasado se quemó. Hace par de años, 3, se quemó casi todo. Sí, es verdad, sí, se quemó. Hubo un incendio grandísimo allí en la provincia de Zamora, sí. Y eso, claro, ahora todos los brotes nuevos que van saliendo, los animales tienen ahí una comida fabulosa, buenísima, ¿eh? Y tampoco hay mucha extensión de reses, las que debe de haber. Y la verdad que esos venados están unos venados buenísimos, están muy bien, muy bueno. A mí esa zona de ahí me gustó muchísimo, ¿eh? Uh-huh. Y allí la berrea también supongo que será diferente en toda esa zona que en el sur, ¿no? Es distinto totalmente. Aquí en el sur es distinto. El venado, ahora, el venado antes, yo qué sé, no sé por qué, tenían la berrea más continua, berreaban más. Y aquí el venado está muy parado, no berrean tanto como berreaban antes los venados. Había años que los años primero que se empezaron aquí a cazar la berrea, te berreaba un venado, iba a verlo y era un venado bueno, ¿eh? ¿Tú puedes identificar un venado si es ya un venado hecho, un buen venado por el berrido cuando berrean? Pues mira, yo he intentado y me he escuchado decir gente que lo saben cuando un venado adulto, un venado grande, un venado chico. Yo te digo una cosa, yo en mi corta experiencia de los años que he estado detrás de esto y dedicado toda mi vida a esto, yo te digo una cosa, yo lo dudo que nadie pueda decir que es un venado adulto, un venado viejo, un venado nuevo por el berrío. Lo dudo mucho. Hay gente que dice que conocen el berrío, que se quedan con el berrío y saben qué venado es. Perfecto, eso sí. Sí, que identifican a diferentes venados por el sonido que hacen al berrear, que es diferente a otro. Que digan, vamos a ver. Ese es el que berreaba el otro día. Sí, que ese venado es viejo. Puede ser que tenga el venado visto. ¿Sabes lo que te digo o no? Sí. Que tenga el venado visto y sepa el venado que es porque lo escucha por el ruido. Pero de que tú, donde están berreando 40 o 50 venados, uno para la izquierda, otro para la derecha, otro para la espalda, otro, y tú digas, ¿a qué sí es? ¿A qué es grande? Lo dudo mucho, ¿eh? Sí, que si los tienes localizados y vistos, dice, ese venado es viejo. Luego ya le tienes localizado y le oyes berrear y dices, es ese. Pero no porque ese hombre se haya quedado o sepa cuál es el venado grande o cuál es el venado chico. Hay venados que te berrean de una manera y algunos te berrean que te cambian el berrío totalmente y tú te crees que es un berrao y luego después es un venado más pequeño. Es un venado más pequeño. Entonces yo no he podido conseguirlo. Yo personalmente te lo digo, no podía conseguir eso. Ya, pues si no has conseguido tú, después de las horas de campo que tienes. Hombre, que tampoco dudo que a lo mejor haya una persona con un oído especial y se haya quedado o haya... Sí, con una habilidad especial o lo que sea, pero que no es lo normal. Pero vamos, que de un venado, igual, un venado viejo, es verdad que el venado viejo berrea menos. Y berrea menos, o sea, que no es tan continuo a lo mejor como un venado más joven, de 4, 5 años, 6 años, verá mejor con 8 o 9 años, pues a lo mejor te berrea menos. Te berrea menos, pero no sé decir que el venado ese, porque te berrea menos, puedes que notes algo. Pero el saber si es, yo no lo podré conseguir. Es verdad que no.
¿Eh? Oye, y una pregunta, ahora que estamos hablando de venados jóvenes, venados viejos, ¿tú piensas que la berrea es un buen momento para hacer gestión? Tanto para cazar un venado bonito, espectacular, como para quitar un venado selectivo, pues que a lo mejor le falte las contras o que... Por supuesto, en la berrea te da opción muchos venados que se deben de matar. Son venados horqueteros, venados que van con las puntas centrales muy cortas, venados que lleva deformación de la cuerna. Y claro, ese incluso, si tú puedes tener una persona en la finca Dedicada a ello. que te dedica a eso y te hace una gestión buena, antes de que ya vayan a cubrir alguna cierva, aunque esté con las borras, pues no se debe de mirar en que, es que si lo dejo, cuando limpie, pues tiene una buena cuerna, pero la cuerna la tiene torcida, la tiene en malas... O sea, lo voy a dejar porque, coño, es que el venado es casi medalla de oro. Bueno, pues sabes que está haciendo una gestión malísima, porque esa ya te pisa y ya tienes la cría para el año siguiente que te puede dar lo que es el padre, Claro. con las cuerdas borradas, La genética. Cortas, exactamente. Entonces, bueno, a lo mejor que las contraluchaderas, las tenga cortas, pues no pasa nada, porque eso, la verdad que puntuó muy poco y no pasa nada. Pero sobre todo la defensa y las puntas centrales y la palma tiene que tener un venado y que vaya con una formación buena, una buena formación. Eso es fundamental. Y si lo hace antes de la berrea, Mejor. mejor, aunque tenga las borras. Y claro, después vas a lo mejor con el jefe, y el jefe quiere matar el venado grande, venado bueno, venado porque quiere disfrutar de lo que está criando o lo que tiene en su finca, ¿no? Y si ve un venado que tienes que quitar del medio, coño, no voy a formar ruido que está el venado allí enfrente, o está allí a la izquierda, o está a la derecha. Y a veces no lo tira. ¿Sabes lo que te digo, no? Ya, sí, totalmente. Al menos que, y en la berrea lo normal es que esté el dueño de la finca es el que quiere tirar el venado grande. Y tú ves el venado chico y dices, coño, aunque tú sepas que lo debe matar, tampoco le dices al dueño que lo mate porque, coño, me va a estropear de que tenemos el venado encima y me lo va a estropear. Claro, y que tampoco, claro, que tampoco la época de berrea es el mejor momento. O sea, es un momento bueno porque ves muchos animales que a lo mejor son de quitar, pero no es el mejor momento para estar pegando tiros y tiros porque al final las reses se resabian y se van a otro sitio. Exactamente, y sobre todo la mayoría de las veces porque estás encima del venado que tú quieres, que tú quieres presentarle al jefe por delante para que lo mate. Claro. Y entonces no es fácil. Ahora, si el jefe dice, bueno, pues ya se ha acabado y nos vamos, pues tú ya puedes aprovechar esos días y pues mira, aquí en esta zona anda un venado que no vale la pena, que es malo, que aunque ya haya cubierto alguna cierva, pero intentas de quitarlo del medio. Y puedes quitarlo a lo mejor, pero cuando está el jefe allí, pues no puedes. Claro. ¿Cuál es el rececho en berrea que más te haya costado, que recuerdes con más sacrificio? Bueno, yo he tenido, como ya te he contado, de venados que sabía yo que estaban allí, pero el venado se movía. Lo vi a distancia, yo he intentado de antes que empezaran a berrear, sé que está en esa zona, que está, pero llega a la berrea y el venado cogió pus, se ha metido allí en un reollo de monte apretado y a lo mejor por abajo hay un arroyo que el venado baja a beber, pero cubierto de monte, y sube y está allí con la cierva y el venado no había medio de echarlo por fuera. Y entonces lo que he cogido o lo he entrado yo y lo he hecho que se vaya de allí, e incluso me he llevado algo de sotá o de algo, colonia, y lo he echado en el sitio donde el venado tiene su querencia.
para quitarlo de allí. Y cuando pierde su querencia, ya es mucho más fácil de que se descubra y poderlo matar. Y si tú te has quedado con el berrío del venado, lo escuchas en la otra farda de enfrente o en el otro hoyo de más para atrás, lo escuchas berrear y puedes ser venado, te vas al venado y seguro que te va a dar más posibilidades para matarlo. Y a mí había venados que me ha costado mucho trabajo llegar a ponérselo a mi jefe por delante, pero se los he puesto, se lo he puesto y ha sido de esa forma, que a lo mejor un año se me ha quedado en vela sin poderlo tirar, pero al año siguiente digo, me cago en tu puñetero padre, debías hacer una guerreta a ver si te quito de ahí, y lo he quitado y hemos logrado de matarlo, vamos, que era un venado que había que matar, porque ya era un venado que lo que se te podía venir era para atrás. Claro. Que este venado tenía medalla de oro, le sobraban 4, 5, 6 puntos o 10 puntos de medalla de oro. Al año siguiente a lo mejor se podía quedar en oro penado, porque los penados te pegan del bajón por abajo. Sí, de un año para otro te dan bajón, sí. Claro, empieza el bajón por abajo y cuando te encuentras un venado con 2 horquetas allí arriba y un rosetón enorme, pues ya está. Y a lo mejor no echan en puntas centrales mientras. O sea que, entonces había que aprovechar porque si no le estaba quitando el disfrute de este hombre y además al guarda que había allí o al que se fuera, coño, si llegaba a la hora de verdad y había un venado bueno y no podían matarlo, el guarda se quedaba un poquito con la mosca detrás de la oreja, me cago en la madre, que eso, y el dueño de la finca igual, pues este guarda a lo mejor no sirve, por lo mejor, entonces yo tenía los guardas y cada vez que me avisaban, Paco, he visto un venado bueno, acércate por aquí a ver si tú lo ves, ellos no sabían decir ese venado tiene 180 puntos, 190 puntos, 100... ¿Tú lo sabías valorar viéndolos con los prismáticos? Inmediatamente. Y yo me echaba los prismáticos a la cara y me podía equivocar un punto, 2 puntos arriba, un punto arriba, un punto abajo. No más. Joder. Y no me hacía falta verlo de cara, verlo de lado o verlo de culo, sino yo estaba ya familiarizado con los prismáticos, que tenían unos 6 alemanes, y yo me echaba los prismáticos a la cara y en décimas de segundo podía valorar un venado. Y todavía aún lo puedo hacer, vamos. Es que no es que... Que lo haces, vamos, que no es que lo puedas, sino que lo haces. No, eso le cogí muy bien el sitio. Pero tienes que saber con los prismáticos que tú estás trabajando. Claro. Que no, con la herramienta. Te dan ahora unos prismáticos con un aumento enorme y te crees que estás matando el venado, el güey romanito, y matas una mierda de venado. ¿Sabes? Entonces, cuando tú ya le has matado a esos prismáticos varios venados y ya lo estás viendo en lo que te puedes equivocar y lo que no te puedes equivocar, pues vamos, tú no tienes que corregir nada, sabes ya casi lo que está viendo y lo que vas a matar. Recuerdo los animales, eso es con cariño. El que he podido cambiarlo de sitio y después he llegado y pobrecito, con lo bien que tú estabas allí y yo te he hecho la putada de cambiarte de sitio para darme tú la cara ahí, que yo te vea perfectamente y poderlo. Me ha dado rivalito, hay que ver con lo que sabía el animal, pero al final lo he podido engañar, y me daba yo que sé, porque hay animales que sabían el latín, Sí. Venados que sabían una barbaridad, venados que se mosqueaba un poco y ya no tenías tú cojones de verlo en toda la berrea, Sí. Y esos son los venados difíciles. Te gustaba mucho matar a un animal, ese es que tú lo veías y le dabas un besito en lo alto, pobrecito, ¿cómo ha querido? Y al final lo he engañado, coño, cago en la leche, puñetera. Pero bueno, que eso ha sido así durante muchísimos años. Bueno, una cosa más que te quería preguntar, no hemos hablado en ningún momento de calibres, no sé, para ti, para el venado, por ejemplo, ¿cuál es un calibre adecuado aquí en España?
Aquí están tirando, están tirando con calibre no muy alto, ¿eh? Antes se tiraba con un 300, Un 270 a lo mejor. un 270 es un calibre bastante bueno, ¿eh? Y hay gente que dice que el 3006 no lo quieren. Y yo te digo una cosa, yo tenía un 3006 Malice Sí, y era una maravilla. es una maravilla. Y mataba en las reses, hombre, no es que vamos a decir que las matara, porque tampoco tenía una mira como para decir voy a matar a una distancia, pero que era una maravilla el rifle. Y rifle, el 270 es un rifle con mucho rasante y un rifle que mata también muy bien en mucha distancia, ¿eh? Y no hace falta un rifle con tanta un 300, un 7x67, no, un rifle de mucho calibre que te pega una patada y te jode, no. Un rifle con menos calibre, lo importante es saber dónde le vas a dar al animal, como le des en el sitio. Como le des en el sitio es lo que te voy a decir, que más que eso es el indio muchas veces, el que tira, porque el rifle, si tú le das donde deje darle, el animal cae. Sí, pero hay quien tira con un 300, un 7x78 y dice, es que con esto aunque le dé la barriga, se te va a ir el venado a 400 metros corriendo. Sí, y además el venado es un animal muy duro, ¿eh? Exactamente. Y un corzo, un rebeco. Y el bicho más duro que hay es el muflón. El muflón, ¿eh? El muflón. Más que el guarro, más que el jabalí. Yo creo que es más. Fíjate. Yo creo que es más, ¿eh? El muflón, como no lo dejes en su sitio, te corre y agárrate que es difícil cobrarlo, ¿eh? Todo lo fundamental es que la persona cuando va a tirar ponga la cruceta en su sitio y corte la respiración y no piense nada más que en doblar y cuando se dé cuenta que tenga el disparador muy suave y que cuando se dé cuenta se le ha ido el tiro. Ese es el que mata. Pero como empieza así, ¡pum!, y el gatillazo por abajo, a tomar por saco. Se va. Yo he tenido mucha gente que han fallado bichos infallables, que no. Tú dices, coño, joder. ¿Cómo puede fallar esto? ¿Cómo lo ha podido fallar? Y lo han fallado, claro que lo fallan. Pero es porque hace así, incluso algunos hasta cierran el ojo en el momento de tirar y pegan el empujón por delante. O sea, que es cosa de suavidad. Suavidad suave. Y apoyo. Y sobre todo muy suave. Muy bien, Paco, pues nada, pues aquí estamos a tu disposición cuando tú quieras seguir hablando del tema o de cosas. Podemos seguir hablando. Hombre, claro, por supuesto, ya te vamos a meter aquí en nómina. Sí, te quería comentar una cosa. Cuéntame. Vamos a ver, mira, lo del lobo que comentamos, que yo dije que era un zorro, metí de la pierna, que se enganchó que estaba enganchada al cordero, a la cabrilla. Sí, eso es, que era un lobo, que ya el libro explica lo que le pasó al lobo, que lo mataron unos mastines. Sí, pero ¿qué pasa? ¿Que dijiste que era un zorro o qué? Dije yo que era un zorro. Ah. Pero quería comentar también otra cosa. Vamos a ver, nosotros aquí en la provincia de Cádiz hemos tenido este año muchísimas tórtolas. Sí, bueno, en general ya sabes que llevamos varios años sin cazarlas y llevamos ya unos años que van para arriba y se nota que hay más. Porque, oye, es que yo te digo una cosa, la tórtola nosotros aquí la criamos y luego después se va a Marruecos y la matan. Y este año no sé si en Extremadura la han dejado tirar unos días o no. Pero, ha habido unos cotos experimentales de la Federación que se han adherido a un programa y les han permitido bajo precinto matar alguna, etcétera, etcétera. Pero la idea es que de cara al año que viene ya haya más comunidades autónomas que se sumen a eso mismo y con un control les permita cazarlo. Pero son cotos que ya lo han venido haciendo o que lo soliciten. Lo que pasa es que, bueno, todo se irá viendo. Ya sabes que estas cosas que vienen de arriba y encima de Europa, pues el tema es complicado. Bueno, pero es que
Europa tiene que entender que esto es una cultura nuestra. Nosotros, hay países que no tenían nada más que, no comían nada más que sardinas y no sabían lo que era. Gracias a Dios tenemos la riqueza energética más grande, quizás de toda Europa, más completa. Totalmente. Podemos ser más europeístas que el mundo entero. Vamos, de Europa hasta el morir, pero que tienen que respetar nuestra cultura. Es que eso lo hemos practicado de siglos y siglos y siglos, y nos gusta disfrutar de lo que tenemos. Al final de todo, si no hubiese cazadores, no tendríamos absolutamente nada. De nada, eso tenlo claro. Ni tendríamos, y lo que ya te comenté antes, el águila real, ni lince, ni nada. El cárabo, el mochuelo, la lechuza. Los animales estos se envejecerían y se morirían porque no habría comida. Y gracias a los cazadores, sí. que son los amantes del campo y los que cuiden más los cotos, y los señores pudientes, las personas pudientes que cuidan los cotos con su guarda y sus cosas, con su guardería. Tenemos sí, que la más grande de Europa, creo yo, la más completa, vamos. Claro, que valoren la opción de, bueno, pues a ver si es verdad que podemos volver en algún momento, volver a cazar la tórtola de forma legal. Y me ha gustado siempre respetar el campo y respetar el campo me ha gustado siempre. Claro. Eso es matemático. Y que las personas respeten el campo. Eso es. Así es, Paco. Así que nada, nos vamos a despedir ya. Nada, lo dicho, que muchísimas gracias. Y además con esa melodía de fondo, con esos perdigones que se les escucha por detrás, el cuchicheo, que da gusto toda la charla que les hemos tenido por detrás. Y a mí los pájaros me encanta tenerlos. Ya lo que tengo ya no es lo de antes, pero bueno, me encanta. Es un animal que me encanta y siempre, mientras que pueda cuidarlo y tenerlo bien preparado, claro, lo voy a tener. Claro que sí. Y luego aparte también muchísimas gracias por la tertulia que hemos tenido hablando de la berrea, todos esos secretos, todas tus experiencias, las anécdotas que has vivido y bueno, pues al final ver esa evolución de la berrea. Así que nada, desde aquí agradecerte nuevamente por segunda vez estas tertulias que tanto gustan, que vamos, que la gente ya lo sabes que me lo ha dicho, que qué maravillas de charlas y que un placer y que ya sabes dónde tienes tu casa para cuando quieras hablar de algo, me das un telefonazo y me dices, Javi, vamos a hablar de esto y lo preparamos rápido, ¿vale? Estupendo, pues muchísimas gracias a ti por aguantarme. No, aguantarte no, por escucharte y aprender. Muchas gracias a ti. Bueno, pues nada, pues ha sido un placer que estar un ratito en tu antena y contigo, sobre todo contigo, que eres un fenómeno. Muchas gracias, Paco. Un abrazo para ti y toda la familia. Igualmente, por ahí a todos. El Morral del Cazador, con Javi Pérez. El Caldén Outdoor y HIC Micro, tecnología líder para tus aventuras de caza, patrocinan este programa. Bueno, morraleros, pues hasta aquí llega el programa 395, un programa largo, tertulia larga. Bueno, al final es lo que tiene, estar entretenido, que se te pasa el tiempo volando. Acabamos de terminar la tertulia con Paco, que nos ha acercado el mundo de la berrea, la evolución sobre todo, como él ha dicho, que era muy diferente a lo que es ahora, sus técnicas, bueno, pues su experiencia en todo el tema de la berrea, sus anécdotas. Bueno, al final pues un libro abierto, da gusto escucharle y la verdad es que bueno, pues siempre que podamos le vamos a tener aquí porque el legado que dejan todas estas personas que llevan toda una vida dedicada al mundo de la caza y de la conservación pues merece más que la pena. Anteriormente han estado con nosotros Asier de Pasapaloma con la crónica migratoria semanal, con esos primeros avances de esos zorzales que ya se han adentrado dentro de la península, no muchos, pero por lo menos ya se han adentrado, y las zuritas también, y que empieza a haber ya movimiento por Centro Europa. Y anteriormente, bueno, pues el pronóstico del tiempo con Jorge Rey y su tiempo con JR.
también hemos tenido ese resumen de noticias semanales. Yo me despido hasta dentro de 7 días, ya sabéis que aquí no paramos, aquí seguimos, ya estamos con otro morral preparándolo. ¿Para qué? Pues para que vosotros podáis disfrutarlo, al igual que lo disfruto yo mientras lo preparo y mientras hablo con los tertulianos que pasan por el programa. Nos escuchamos dentro de 7 días. Hasta entonces, mucho cuidado con los desplazamientos, mucho cuidado con las armas. Y ya sabéis que la caza bien entendida no es muerte, sino vida. ¡Viva la caza! Y naranja es caza.